Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Aquí por Centroamérica está en esta batalla cósmica la noche intentando imponerse sobre el día. Hoy es miércoles 8 de abril. Gracias por estar con nosotros. Estamos a 8 días del 17 de abril. Para quienes hemos optado por el rol y el estar en el campo, campesinos, el 17 de abril es fecha muy importante porque es el Día Internacional de la Lucha Campesina desde 1996, establecida por la Vía Campesina, y desde entonces se intenta hacer diferentes actividades y una de ellas es esta, que vamos a conversar con el investigador, un pensador, libre pensador, Rafael Bautista, referente en el continente. No necesitamos presentarlo, hemos leído más de una vez, hemos visto sus videos, si no, googleenlo, allí en YouTube ahí tiene bastante contenido. Y siempre estamos agradecidos, Rafael, por tu presencia en este medio, Radio Victoria, la voz de los pueblos, www.radiovictoriagt.com, ahí nos puede encontrar. Y gracias, amigas y amigos, por venir, por estar con nosotros, y bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Gracias también a nuestros amigos de Rondas Campesinas del Perú, que nos permiten transmitir de manera directa. A Codeca Guatemala también es un espacio campesino indígena. Y obviamente a Minca Comunicaciones, Radio Dignidad de Honduras, que siempre estamos también en contacto y generando contenidos para ellos y con ellos. Bien, Rafael, entonces comencemos, por favor, saludas y comenzamos con la temática que te había planteado. Disculpa que lo abordemos así de manera sucinta. Em, con categoría campesinos, ¿desde cuándo? Yo soy quechua, no encuentro en quechua digamos, el equivalente o la traducción de campesino, ¿no? ¿Cómo llega a la categoría campesina en el relato, digamos, actual, por un lado, y por otro lado, qué hace que un movimiento sea campesino o no sea campesino? Adelante, por favor, Rafael. Bueno, quizás habría que hurgar un poco en la historia de la tradición occidental para ver cómo esto que ahorita concebimos como campesino tiene una carga negativa que parte del desprecio aristocrático que se origina en las ciudades burguesas y que básicamente es el sostén después de esta contradicción cultura-natura, esta aparente contradicción, porque no nos olvidemos que cultura viene de cultus, y la primera forma de cultura fue la agricultura, porque en el campo es precisamente donde incluso en los textos fundacionales de las cosmovisiones milenarias, siempre se sitúa al campo como el lugar donde se accede a la presencia de lo divino. Y esto también tiene mucho que ver con empezar a subrayar el hecho de que la búsqueda de lo espiritual no es espiritual en el sentido de algo desprendido de lo material, sino es precisamente lo material el modo de acceso a lo espiritual. Y por eso las primeras relaciones ceremoniales que adquiere el ser humano se dan precisamente en el campo. Y por eso la propia palabra carga este contenido cuando se lo resemantiza desde una perspectiva más descolonizada, este hecho fundamental de que el sembrar la tierra, el producir el alimento, el consumirlo, el vivirlo como fiesta, es vivenciado como un culto, como un ritual. Y esto es básicamente lo que la modernidad ha ido desacralizando en el ser humano, porque además tiene que ver con un hecho siguiente. En el siglo XVI se producen las luchas campesinas en la Europa central y que van a ser, digamos, la historia escondida de la Reforma Protestante. No hay que olvidar que las luchas de los campesinos anabaptistas fueron el antecedente de lo que aquí, en la teología de la liberación, se conoció como la opción por los pobres. Es decir, eran los campesinos empobrecidos ya por las relaciones sociales desarrolladas ya o en proceso de desarrollo en las ciudades burguesas, en las ciudades modernas. Es este desprecio el que básicamente acumula la experiencia de que
la verdadera reforma que iba a producirse en contra del centralismo de Roma, del Vaticano, etcétera, se originen en el campo, en el área rural, en la Europa de los siglos XV y XVI, sobre todo en el XVI. Antes que aparezca Lutero, aparecieron otro tipo de teólogos, o también en el propio tiempo de Lutero, aparecen teólogos como Thomas Müntzer, quien lidera las luchas campesinas anabaptistas. Y estos eran movimientos profundamente políticos, a su vez teológicos, y que propiciaban cuestiones como, cosa paradójica, por ejemplo, eh, la política mesiánica o la política mística les llamaban. Y básicamente una de las consignas era que queremos la tierra prometida no más allá de la vida, sino en esta vida. Y esto tiene que ver con una antropología que proviene de esa tradición olvidada de que es el campo el que produce el sentido mismo de la cultura, pero que la modernidad se encarga de aniquilar, porque también la modernidad arrastra otro tipo de tradición que sería ya la tradición más occidental, la tradición aristocrática del desprecio a los pobres, que se manifiesta en la modernidad en el desprecio al pueblo. Y este desprecio también viene por el hecho de que había que empobrecer al habitante rural para que aparezca en las ciudades como mano de obra barata, hambrienta y desesperada de conseguir algún insumo para reproducir su vida. Entonces, todo esto ya tiene una carga negativa, contiene una antropología en la cual la propia Reforma Protestante se encarga de formalizar en el concepto de que el ser humano es pecador por naturaleza y carga con el pecado original por el resto de su vida, y por lo tanto no es merecedor del perdón divino, sino que debe hacer del sufrimiento en esta vida la cuota que le impone una deuda impagable. Y si me estás escuchando, estoy utilizando conceptos económicos porque la economía es teología secularizada. Entonces, todo esto deviene que en la modernidad el desprecio al campo tiene cargas no solamente históricas, porque ahí se originan revoluciones en el campo que querían producir una verdadera reforma en la teología y en la religión misma, pero a su vez carga también esta tradición que se formaliza en ciencia y en filosofía, y que esta carga aristocrática hace imposible pensar una política de liberación. Porque si decimos que la política es teología secularizada, hasta el mismo Carl Schmitt lo admite eso, podemos decir que esta teología contiene una antropología, y esa antropología define la percepción que tenemos del ser humano. Si tenemos una percepción positiva del ser humano, esto nos conduce a asumir que el ser humano puede cambiar y transformar el mundo y la vida. Por lo tanto, puede hacer de esta tierra un lugar donde lo que se siembre y se coseche sea dignidad, sea justicia, sea igualdad. Pero si tenemos un concepto negativo del ser humano, que es lo que la modernidad produce como humanismo negativo, como antropología deshumanizante, es cuando sucede ya por efectos y consecuencias ya económico-políticas, la explotación en misericordia del ser humano. Porque si tenemos una visión negativa del ser humano, entonces explotarle ya no produce conflictos morales. Entonces, toda esta carga es la que se encuentra hoy en día en crisis, porque ahora sí podemos tener podemos tener suficientes argumentos para mostrar que más bien es la ciudad la deudora del campo, incluso en el propio desarrollo cultural, sobre todo en países como los nuestros,
es el campo el que no solamente le provee alimento a la ciudad para que viva, sino hasta le provee arte y cultura. Sin el campo, las ciudades no existen, no tienen sentido de vida, no tienen horizonte cultural y no tienen, en definitiva, proyecto de vida. Y esto es lo que ha impedido e impide que pueda otra vez volver a resignificar la importancia del campo en la vida de las naciones para remediar todo aquello que ahorita lo estamos viviendo como crisis civilizatoria. Entonces, en ese contexto, podemos decir que el concepto campesino carga esta negatividad histórico-conceptual, lógica, lógico-conceptual histórico, y que nos muestra cómo el impedimento mismo de que nuestros países no hayan podido desarrollarse de formas novedosas y autónomas es por ese desprecio heredado también por la conquista y por la colonia, que el campo ha sido básicamente excluido de todo tipo de participación en la toma de decisiones políticas. Y esto ha conducido en nuestros países a que ese desprecio se ha convertido en un retraso, ya no solamente político, económico, sino hasta civilizatorio. Y por eso ahorita estamos en la encrucijada de que el mundo está cambiando, pero nuestros países no tienen un horizonte clarificado de vida porque eso no viene de la ciudad y no va a venir de la ciudad porque la ciudad ha roto esa vinculación con lo natural que decíamos es el modo de reconexión con lo espiritual. Y si eso no tiene un pueblo jamás va a tener la magnitud histórica, el tamaño cultural, político, cosmovitivo, para traducir eso en proyecto de vida. Entonces, campesino es en este sentido un concepto que impone en las relaciones sociales modernas de desprecio al área rural y que simplemente actúan como mediaciones del desarrollo de la ciudad en desmedro del campo. Como tú decías, ¿no? En quechua no existe el concepto de campesino y podemos decir que estas culturas no partían de la disociación entre centros urbanos y el área rural. Y de ahí también podemos decir que gran parte de la economía profundamente respetuosa de las dinámicas naturales jamás pudo haber aquí aceptado o desarrollado relaciones capitalistas, así como se ha desarrollado en Europa, y que lo que estamos vivenciando en la actualidad es básicamente que esta ruptura, esta disociación de este circuito simbiótico entre naturaleza y ser humano es lo que nos permite evaluar de nuevo modo este concepto, por lo menos resignificarlo y partir de una nueva antropología para entender una nueva forma de concebir a quien habita en el campo y cómo esto ya no puede ser entendido de modos este, dicotómicos con el que habita en la ciudad. Digamos, este sería el marco general de esta pequeña presentación. Brillante, brillante. Rafael Bautista desde Bolivia está comentando y conversando con Radio Victoria, www.radiovictoriagt.com, sobre horizontes de los movimientos campesinos, porque estamos preparándonos ya para el 17 de abril, próximo Día Internacional de la Lucha Campesina. Y como muy bien lo indica él, desde algo, si va a haber luces en el mundo, va a ser desde el área rural. Em, Rafael, en una de las conversadas que tuvimos, nos dejaste con la inquietud de esta construcción, digamos, ideológica del concepto campesino desde la urbe. Lo relacionabas con la cuestión, aquel asesinato también, el legendario, mítico también de Caín, ¿no? Contra Abel. Hablabas de Munzer, que estaba, digamos, en buena medida
como horizonte mítico, ético en los diferentes movimientos campesinos, como horizonte en esos movimientos. ¿Qué estaba detrás? ¿Únicamente el acceso a la tierra o nos puedes un poco más ahondar en ello? Porque creo que por allí está el asunto que al parecer, y así hasta también creo yo, te atreves a decir una suerte de teología campesina, al parecer, entonces, que la liberación va a venir desde ese campo desde el área rural. No sé cómo lo ves tú. Bueno, en la Biblia se detalla este episodio que muy pocos pensadores le han dado atención exhaustiva y tiene que ver con lo siguiente. Es curioso que una de las maldiciones que se le impone a Caín después del asesinato, que eso sí podría llamarse como el pecado original, no la desobediencia del comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino cuando el hermano mata al hermano. Una de las maldiciones que se le impone a Caín es que se vuelve constructor de ciudades. Y esto es curioso, ¿no? Porque las ciudades tienen siempre, históricamente, la, la pulsión, si quieres, de resguardarse con muros, muros que le encierran, muros que no le permiten abrirse, muros que ya están significando un encierro existencial. Cambio, el campesino vive, como suele decirse, de cara al infinito. Entonces, ahí hay se desprenden de ahí dos proyectos existenciales. Y es curioso que también se le dice a Caín que fue expulsado a la tierra de Nod. Ahora, esa palabrita significa errar, es decir, es como si se estuviese diciendo, su maldición consistió en errar para siempre, es estar en la tierra de la errancia. Y esto nos muestra ya que es en el Neolítico donde se produce la primera desvinculación y donde aparecen ya las ciudades como centro de poder político. Y esto va a atravesar toda la historia occidental porque es la que nos concierne a nosotros porque hemos sido influidos por ella, que Grecia, que es, digamos, el centro de irradiación cultural y civilizatorio determinante para la tradición occidental, cuando Grecia no era y nunca fue Occidente. Eso también hay que aclarar. Pero, digamos, el eurocentrismo de la modernidad genera un rapto de Grecia para hacerla aparecer como la cuna de la civilización occidental. Pero Grecia es determinante. ¿Por qué? Porque ahí se piensa, se establecen los marcos genéricos, categoriales desde los cuales se va a poder desarrollar una política de la dominación. Entonces, Grecia es como, digamos, el gran factor que le permite, por ejemplo, a Roma concebirse como imperio. Entonces, esto también hay que destacarlo y hay que subrayarlo muy bien. Imperio, el concepto de imperio y la naturaleza misma de lo que conocemos como imperio, tiene una tradición exclusivamente occidental. Es decir, no podríamos atribuirle este concepto a otro tipo de civilizaciones, porque ninguna civilización más allá de la Roma imperial se propuso a sí misma una dominación de carácter exponencial, es decir, una dominación de todo. Y esto es básicamente lo que distingue lo que es un imperio y de lo que es, digamos, una política de dominación regional solamente, ¿no? Por ejemplo, China nunca se expandió más allá de sus propias fronteras geográficas.
China podía, por ejemplo, haber dominado al mundo, habiendo conocido ya la existencia de América como continente autónomo en 1419. El propio almirante Shan Ho detalla y tiene cartas de navegación que le permiten hacer la circunvalación de todo el planeta en 1421. Pero a China no le interesa eso. ¿Por qué? Porque es otro tipo de tradición, otro tipo de lógica, otro tipo de pensamiento el que genera en China sus afanes expansionistas, que más que todo eran comerciales, hasta donde se sabe, pero que en Roma es básicamente donde se piensa por primera vez, gracias a esta fundamentación filosófica que propone Grecia para pensar de modo ontológico lo que va a aparecer en Roma como este tipo de dominación exponencial que hace posible la aparición de las pretensiones imperiales y que después es asumida por el mundo moderno y que es lo que hemos conocido como los imperios que a partir del diseño geopolítico centro-periferia han generado una imagen del mundo que responde básicamente a los intereses de esta proyección de dominación al infinito. El capitalismo le dio argumentos suficientes y necesarios, creíbles además, por los cuales parecía que podía producirse este tipo de dominación exponencial. Una vez, por ejemplo, que el capital demuestra el modo de acumulación por despojo de vida del trabajo humano y de la naturaleza, es que se hace posible creer que es posible dominar infinitamente. Entonces, todo eso tiene una tradición que nos muestra cómo hoy en día esta dicotomía, cultura versus natura, es fundamental para la aparición del capitalismo. Y es fundamental la devaluación del carácter hasta sagrado de la naturaleza, porque ahí se desprende la devaluación del carácter sagrado también del ser humano. Entonces, cuando la modernidad produce este tipo de devaluación, es cuando la propia moral vigente va a justificar que la dominación es buena, es inevitable y hasta es fatídica. Que si yo no domino, el otro me va a dominar. Y por lo tanto, esta se vuelve una lucha de competencias en el cual siempre vamos a estar enfrentados y no hay salida a ese tipo de relación negativa. Entonces, desde esos marcos generales, uno puede empezar a releer las historias, los textos fundacionales, como el texto bíblico que hacíamos referencia, para mostrar que el origen es precisamente la desvinculación entre ser humano y naturaleza. Y esta desvinculación se radicaliza en el mundo moderno, de tal forma de que aparece la imagen de que civilizado es aquel que está lejos o fuera o desprendido de lo natural. Cuanto más lejos estemos de lo natural, más civilizados nos creemos como individuos modernos. Por eso la ciudad aparece como una especie de un lugar encerrado por muros, ya no, digamos, construidos con material físico, sino muros cognitivos. Muros que ya no nos permiten salir de ese encierro, que lo aceptamos de modo naturalizado y creemos que ese encierro es la verdadera vida. Entonces, desde esa perspectiva, uno puede notar cómo el desprecio al campo y el desprecio que se traduce en el desprecio al campesino, carga esta desconexión. Y esta desconexión nos lleva también a presumir de que la desacralización del campo y de la ciudad tiene también propósitos teológico-místicos, en el sentido de que lo que se le saca al ser humano y hace posible su denigración, hace posible su aniquilación, es cortar toda posibilidad
de la percepción espiritual que tenemos del otro. O sea, mientras el ser humano aparece como un ser desechable, uno percibe que no hay nada espiritual en él, por lo tanto, no es un ser humano. Lo que el relato fundacional de la conquista son seres sin Dios, son gente sin religión. O sea, ya no se está diciendo no creen en el Dios verdadero, como imputaban a judíos y musulmanes, sino dicen son seres sin Dios. Y eso está diciendo son seres sin alma. Por lo tanto, carecen del elemento que cualifica quién es y quién no es ser humano. Entonces, ahí es que se produce las bases de lo que después va a determinar una clasificación antropológica de devaluación de la humanidad del otro, que deviene en racismo y que es lo que después, porque la lógica de la vida es siempre circular y dialéctica, se les va a devolver contra ellos. Y ahora estamos en un callejón sin salida en el cual deviene en la creación de la inteligencia artificial, que pretende suplir al ser humano y que básicamente nos está llevando a un callejón sin salida en el cual la propia humanidad acepte que es necesario aniquilar a gran parte de la humanidad. Y para esto han generado los laboratorios pandémicos para que aceptemos nosotros mismos de que hay que despachar gran cantidad de gente que, como ha sucedido el 2020, contagiados o infectados, no merecen vivir y por lo tanto no tienen derechos y por lo tanto no son seres humanos. Es decir, si me estás siguiendo, toda esa carga negativa de desvinculación de lo natural, que es el modo de acceder a lo espiritual, nos ha llevado a esta situación. Y eso se traduce en el desprecio al campo y en el desprecio al campesino, que en nuestras sociedades es algo usual, incluso hoy en día, no hemos superado aquello, y que nos está llevando a este callejón sin salida, en el cual esta forma de vida artificial, ahora sí la podemos llamar a la vida moderna, nos ha mostrado ya sus límites críticos y crónicos. Entonces, desde esos límites, si permanecemos en el encierro, es imposible salir de aquello que se ha generado como una sociedad encerrada en sí misma. Por eso volver al campo ya no es un asunto simplemente de una percepción objetual, objetiva, física, no. Volver al campo es una apuesta existencial. Por eso volver al campo también significa reconectarse con lo natural. Y este reconectarse con lo natural tampoco puede ser entendido ahora de un modo solamente físico, sino como el acceso verdadero a la reconexión con lo espiritual. Y esa es, digamos, también una de las cosas que hay que superar del espiritualismo New Age, porque el espiritualismo New Age, que está contaminando también nuestras espiritualidades andino-amazónicas, etcétera, nos está llevando también a creer de que otra vuelta en el binarismo alma versus cuerpo, ¿no? De que el alma es, digamos, lo sagrado y el cuerpo es, digamos, lo profano o el origen del mal en términos neoplatónicos. Entonces, si te das cuenta, estamos en una situación sin salida precisamente porque arrastramos una tradición que parte de esta disociación y esa disociación, esa desvinculación es lo que no nos permite poder ver o poder aceptar que hay que revalorizar la presencia de lo natural, del campo, del campesino, para empezar a pensar las alternativas al encierro que estamos sufriendo. Muchas gracias, Rafael Bautista, conversando con Radio Victoria. Aquí en Guatemala son las 6:32, en Bolivia son las 8:32. Vamos a ir ya terminando esta tercera parte. Nos planteó entonces de cómo se construyó ese concepto campesino con una intencionalidad ideológica. Nos planteó en su segunda intervención, haciendo una suerte de teología, digamos, bíblica campesina,
de el pecado original, que sería esta suerte de la denigración, de este intento de anulación de la vida como sinónimo del campo en aquel relato bíblico de Caín y Abel. Y obviamente aquí está el tema de la modernidad, ¿no? Como ese Caín, ¿no? Que intenta anular al campo, así lo podríamos figurar. Y aquí entonces viene la pregunta, seguramente muchos se preguntan, y también aquí le planteo la pregunta, la redención. ¿Cómo se redime esto, Rafael? Después de todo, la modernidad es apenas, ¿qué? 5 siglos, no más, pero la humanidad tiene millones de años y la Tierra tiene mucho más de millones de años y por lo tanto la historia no se acaba allí, seguramente habrá redención. Nos acabas de plantear una gran verdad, volver al campo, a reencantarnos con la Tierra. ¿Nos podrías ahondar un poco más en ello? ¿Cómo es? ¿Por dónde va la redención? Ahora, esa es una gran pregunta, ¿no? Es decir, la modernidad tiene 5 siglos de historia y ha alterado milenios. Por ejemplo, de la relación simbiótica ser humano-naturaleza. Y cuando uno se pregunta, ¿cómo en 5 siglos? O sea, básicamente en 3 siglos de expansión planetaria, el capitalismo ha rediseñado completamente, desde las narrativas modernas, ah, ha rediseñado completamente no solamente la política, la geopolítica, la economía, etcétera, sino la propia percepción que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, hoy en día hay hambre de espiritualidad en todo el mundo, porque decíamos, ¿no? O sea, las pretensiones imperiales parten del supuesto de que es posible una dominación de carácter infinito, exponencial, pero no se puede dominar todo. Y como no se puede dominar todo, hoy en día estamos viendo cómo el supuesto mundo de las luces, la era de la razón, que se atribuye a sí misma la modernidad como superación de la religión y los mitos, no le ha devuelto al ser humano ese tipo de sentido existencial que le permitía dar sentido a su propia vida de carácter espiritual. Es decir, el ser humano necesita creer en algo, necesita de la fe, de la confianza, para hacer posible, creíble, una fidelidad incluso en su propia vida cotidiana. Sin este tipo de cosas es imposible vivir. Sin un hombre sin esperanzas, es como dice Marcel Proust en el libro, un hombre sin atributos. Es decir, la humanidad ahorita está sufriendo una crisis, producto y consecuencia de la disociación que la propia civilización moderna occidental ha producido y que ha naturalizado eso como un sistema de creencias y de valores que en el ser humano le producen apostar por el horizonte de sentido que le propone el mundo moderno capitalista como única opción de vida, es decir, estar en la riqueza. Pero si analizamos bien, la riqueza es la gran trampa, porque en el mundo moderno, lo que concibe como riqueza, como acumulación de bienes materiales, solo es posible producir riqueza si a su vez produces miseria. Y el capitalismo solo sabe producir destruyendo. Entonces no hace posible una convivencia pacífica, sino lo que ha desatado el mundo moderno y el capitalismo sobre todo es la diseminación del caos, es la diseminación con lo que llamo el mito del desarrollo, una condición de incertidumbre plena, de insatisfacción continua, que cree apagarse gracias al consumismo también creciente. Pero como decíamos, ¿no? Si este concepto de riqueza es pura acumulación de bienes materiales, esto nos lleva
a la imposibilidad en la convivencia. Porque ahorita lo que estamos viendo es la rebelión de los límites, ya no solamente físicos del planeta, como decía Hinkelhammer, sino la rebelión de los propios límites que la vida del ser humano hacen posible su propia existencia. Es decir, cuando el individuo moderno cree poder satisfacer sus necesidades, poniendo el énfasis religioso fetichista al consumo que le impone el sistema económico por el cual se desarrolla este sistema y no precisamente el ser humano, es cuando se va destruyendo, ya no poco a poco, sino por el propio dinamismo de la producción que genera el propio creciente consumo, que lo llamamos consumismo, es lo que nos está consumiendo como seres humanos. A tal grado de que es cierto lo que se dice, ¿no? Hoy en día ya no se trabaja para vivir, sino que se vive para trabajar. Es decir, el propio progreso y el desarrollo, que hasta el mismo Hegel lo admite, tiene que generar él mismo su propio desarrollo, desigualdades, para que este desarrollo tenga siempre, que se llama continuidad, sea creciente y constante. Entonces, generando desigualdades, no generas convivencia. Generando desigualdades produces injusticia y la injusticia genera una sociedad en la cual siempre va a estar en conflictos. Entonces, el problema para nosotros ahorita es redefinir nuestros parámetros existenciales. ¿Qué vamos a concebir de aquí en adelante la riqueza, sabiendo que la riqueza en sentido moderno capitalista no es verdadera riqueza? ¿Y a qué vamos a llamar pobreza para no incurrir en esta falsa dicotomía en la cual se dice que pobre es el que no tiene nada? En realidad siempre tenemos algo. En realidad pobre es el que no tiene a nadie. Y ahí los verdaderos pobres serían los ricos. Entonces, está, como decía, el mundo está puesto al revés, está puesto de cabeza. Y esto lo ha producido todas estas metanarrativas que el mundo moderno ha naturalizado por medio de la continuidad cultural y el paradigma pedagógico que ha originado la producción de individuos inteligentes, aptos y funcionales para un sistema que es una gran maquinaria en la cual nosotros simplemente somos engranajes. Y en ese sentido, desaparece en nosotros la vivencia espiritual de nuestras vidas. Y para remediar un poco aquello, el capitalismo acude a la refuncionalización de las religiones para que éstas se encarguen de otra vuelta de devolvernos al sistema de creencias moderno capitalistas para reafirmarlas como la verdadera religiosidad. Por eso lo que se llama ahorita frente a la teología de la liberación en América Latina se diseminó, las iglesias evangélicas protestantes hechas en Estados Unidos, con lo que se llamó o lo que se llama todavía eh, la negativa a la opción de los pobres y la proposición de esta llamada teología de la prosperidad, donde se cree que bendecido es aquel que tiene riqueza y por lo tanto la maldición es la pobreza y por lo tanto los malditos serían los pobres. Entonces, lo que produce la maquinaria del sistema económico es, si ustedes quieren, diabolizada por esta propia teología repuesta al servicio de la reafirmación del sistema de creencias moderno, imperial, colonial, capitalista, etcétera, y que reafirmen los individuos este tipo de horizonte de expectativas que le hace concebirse como un heraldo y un cruzado que tiene que salir a la defensa del fetiche, que actúan como dioses mundanos y que son básicamente lo que puede poner en pie, aunque se esté desmoronando hoy en día objetivamente, pero lo sigue poniendo en pie
a el mundo moderno concebido por la modernidad y el capitalismo como un mundo solo apto para los vencedores. Y aquí es donde vemos cómo esto tiene un trasfondo teológico, hasta místico, de una espiritualidad anti-espiritual, que es lo que el capital mismo genera cuando es capaz de no solamente despojarle vida, despojarle sangre a los trabajadores, a los individuos, a los pueblos, a las naciones, a la tierra misma, y que de ese despojo el capital se llena ya no solamente de valor en un proceso de valorización creciente, sino que esa valorización es en última instancia despojo de vida en sentido nato que le quita al ser humano y a la naturaleza para el capital llenarse de vida y aparecer como un verdadero ídolo ante el cual se postran naciones, se postran los países, se postra el sistema económico, es decir, son los dioses mundanos, pues, ¿no? No son los dioses celestes, son los dioses terrestres, los que ahorita están básicamente presentes en nuestras propias expectativas que tenemos como individuos. Este es el panorama bastante crítico que nos ayuda a entender qué realmente está detrás de todo este tipo de transición indefinida, sin fisonomía eh, definida, pero además distópica, ante los cuales los libros estos proféticos le llaman de Orwell, por ejemplo, en 1984, o El Mundo Feliz de Huxley, se quedan cortos, porque ahorita lo que estamos viviendo es un verdadero mundo distópico que ha alterado completamente las relaciones, ya no solamente entre naciones, sino las relaciones intersubjetivas, de tal modo de que ya el ser humano pareciera que no tiene salida y que aquí lo único que en lenguaje milenarista podría salvarnos es que se acabe todo. Solo acabándose todo, se cree en el famoso reinicio del sistema, como si fuera fácil empezar todo de nuevo cuando todo se ha destruido. Esta es una apuesta que le están tomando los grandes fondos de inversión, los poderes fácticos, y a eso le han llamado el reseteo mundial. El reseteo mundial. Muchísimas gracias, Rafael, por esta reflexión profunda y desafiante a su vez. Son 18 horas con 45 minutos. Esta conversada sobre movimientos campesinos y sus horizontes mítico-ético que hemos hablado con Rafael Bautista. Y claro, es una reflexión sobre todo teológico, porque los planteamientos que nos hace él tiene que ver mucho con esa reconciliación de esa realidad del cual nunca debimos desprendernos, pero claro, la modernidad logró desprendernos, la urbanidad logró desprendernos. No voy a dejar que te vayas, Rafael, porque bueno, por tu agenda es bastante complicado sacarte tiempo. Te pido, por favor, en cuestión de 1 o 2 minutos, un mensaje para las organizaciones, los movimientos campesinos. Para nosotros los campesinos, que por opción muchos hemos vuelto al campo por todo lo que tú decías, esto de la libertad frente a la presión y prisión de las grandes urbes. ¿Cuál es tu mensaje de cara y cuál es tu llamado a los campesinos del continente y también de Europa? Porque, ojo, Europa también los campesinos, quizás con otros horizontes o quizás similares, no lo sé, han estado moviéndose y están moviéndose también desde el 2019. Adelante, por favor, Rafael. Bueno, nuestras reflexiones que ahorita ya cobran un ordenamiento cada vez más sistemático, no han venido de la lectura de libros precisamente. Los libros ayudan mucho, los autores nos ayudan mucho, sobre todo a quienes tenemos siempre en ponderación. Pero para nosotros todo esto ha nacido gracias a la insurgencia zapatista del 94 y la famosa frase con la cual se presentan ante el mundo. Queremos un mundo en el que quepan todos. Ese, por ejemplo, es un horizonte de sentido. Y eso solamente puede nacer del campo,
porque como decíamos, solo en el campo se ha dado el inicio de la relación con lo divino, con lo espiritual, con lo que llamamos nosotros no un Dios, sino una voluntad, eh, una voluntad infinita e indeterminada de un carácter de creación continua, y eso sí podemos llamarlo exponencial. O sea, la vida siempre está creando más vida, porque en última instancia es una voluntad que es lo que se disemina como universo. Por ejemplo, cuando la gente ve hacia los cielos, ve al universo, en realidad lo que estamos viendo es la magnitud de esa voluntad divina que ha hecho posible que nosotros vivamos. O sea, es eso lo que le llena a uno de humildad, le llena a uno de admiración y respeto. A eso le llaman el temor en sentido positivo, ¿no? El respeto y la admiración de esa magnitud inconmensurable. Eso ha nacido en el campo porque la vivencia misma de lo espiritual es la creación de la vida. Y la creación de la vida pasa por la producción de los alimentos, porque los alimentos son los que permiten que nosotros vivamos. Por eso, como decíamos, ¿no? La primera cultura es agricultura, porque es un culto el hecho de sembrar vida para cosechar vida. O nuestros pueblos eran festivos, nuestros pueblos vivenciaban eso como una fiesta, porque la vida es una fiesta. Cuando uno vive realmente, la vida ya no es dolor, ya no es amargura ni sacrificio. La vida es ofrenda. La vida es desvivirse por dar vida. Y esto es lo que da sentido a la propia existencia humana. Y esto es lo que hay que recuperar en la apuesta de volver al campo. Volver al campo es reconectarnos con la vida. Por eso, hoy en día tenemos que luchar contra esa idea de que volver al campo es empobrecerse, porque hoy en día está sucediendo una política de privatización del campo. Las grandes corporaciones de los alimentos, la agroindustria, quieren despojar la tierra de los campesinos. Están produciendo el concepto de ciudades inteligentes para que los pobres vivan en las ciudades actuales, para que sirvan a los ricos en sus ciudades inteligentes y que el campo quede totalmente despoblado para el usufructo de la especulación pura, de la explotación y misericordia que la agroindustria produce, destruyendo las propias dinámicas naturales y generando en nosotros un modo de vida artificial que prácticamente nos va a quitar todo aquello que de regenerativo podría tener esta apuesta por una reconexión más que una vuelta, un retorno a la vida misma, que es lo que nos rodea y es lo que nos produce hasta paz y tranquilidad en el mismo hecho de respirar un aire más puro, descalzarse los zapatos y pisar la tierra con los pies descalzos, pisar el agua, etcétera. Es decir, estamos ahorita en una serie de contradicciones que nos está llevando a evaluar de modo mucho más dramático el hecho de que este es el tiempo de las apuestas vitales que la humanidad tiene que plantearse, porque de lo contrario, el 1% de los billonarios y trillonarios del mundo van a hacer desaparecer 2/3 partes de la población mundial y van a prácticamente adueñarse del planeta. Ahorita existen potencias emergentes que están tratando de equilibrar los poderes a nivel mundial, pero son los pueblos, en definitiva, los que tenemos que despertar y enseñar al mundo que otro mundo es posible. Y ese otro mundo posible es nuestro mundo, el mundo que nos han legado nuestros ancestros. Bueno, muchas gracias, Ollantay, y un abrazo para todos.
Muchas gracias, Rafael Bautista desde Bolivia. Gracias, amigas y amigos. 18:53 aquí. De esta manera cerramos esta transmisión, también motivándoles a que movamos estos contenidos de cara al 17 de abril y ojalá a por todos los días que vienen, pues, en el año y en la historia. Gracias, Rafael. Siempre estamos en contacto. Ojalá pueda contar contigo otra vez porque siempre aprendemos mucho de ti y gracias por tu actitud de estar disponible en la medida en que tu agenda te permite. Gracias, amigas y amigos. Nos veremos próximamente. Chao, Gracias. chao.